el show Aces Optimus con su anfitrión, el Dr. Craig Morris. Hola a todos, Dr. Craig Morris aquí. Bienvenidos a Aces Optimus, dedicado a optimizar el potencial humano en la clínica de la vida. Estamos aquí para tratar de entender más sobre qué es lo que hace a las personas excelentes, por qué se esfuerzan por la excelencia, por qué se esfuerzan por mejorarse a sí mismos, por mejorar su situación en la vida, por mejorar la situación de los demás. Hoy estamos acompañados por uno de mis grandes amigos y uno de mis mentores. Sabes, a medida que pasan los años, aprecias más a tus mentores, pero también parece que tienes un número cada vez menor de mentores con el tiempo. Y así, cuando comencé a imaginar a dónde podríamos ir con Aces Optimus, una de las personas que fue tan crucial para mí y mi vida profesional y mi crecimiento profesional y personal fue el señor David Chapman Smith, el invitado de hoy. David, bienvenido. Gracias, Craig. Es un placer estar aquí. David ha sido un líder en la profesión quiropráctica durante décadas. Era una combinación de brillantez, amabilidad, apertura y diplomacia en un momento en que la profesión quiropráctica realmente, creo que en los años 80, era muy divisiva y ayudó a unirnos y a formar lo que se convirtió en la Federación Mundial de Quiropráctica. Y ese proceso ha sido muy bien documentado. De hecho, David lo abordó en su libro, La profesión quiropráctica. Pero creo que lo que realmente me gustaría intentar abordar hoy son las cosas que te llevaron a tu papel en la profesión quiropráctica e incluso antes de eso, las personas clave, los aspectos clave en tu vida que impactaron tu naturaleza, tus intereses, que influyó en tu crianza y en tu mentoría y en tu capacidad para unir una profesión muy, muy dividida. Así que me gustaría comenzar entendiendo quizás un poco sobre tu infancia y los factores que sentiste que ayudaron a formar la personalidad que se convirtió en David Chapman Smith. Bueno, como se hace evidente por el acento, soy de Nueva Zelanda originalmente y crecí allí en los años 50 y 60 en un hogar muy seguro. Ambos padres, 4 hermanos, así que éramos 5 chicos en la familia, todos de edades cercanas. Y los valores que nos inculcaron nuestros padres fueron cruciales y lo han sido para mí. Y por un lado, eso era ya sabes, cosas como autodisciplina, realmente hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Nada notable, solo ser sólido y confiable. Y por otro lado, un grado bastante libre de asumir riesgos en la vida. Si aventurero, te lo devolverá. Cuanto más inviertes en ello y si tomas riesgos razonables, llegarás mucho más lejos que si no lo haces. Entonces, esos fueron 2 elementos muy importantes en mi formación. Provienen de la experiencia y los caracteres de mis padres. Eso fue hace unos años ya. Y yo en realidad, de hecho, Craig, hace unos 5 años escribí un poco de una autobiografía para mi familia y amigos y cuando volví a mirar el país en el que crecí, socialmente era muy, muy diferente en esos tiempos. Si quieres que continúe, en mis años universitarios realmente no era intelectualmente curioso de la manera en que muchas personas lo son y quizás debería ser en la universidad.
Estaba trabajando duro en los exámenes de la Facultad de Derecho y luego jugando al rugby senior, que es, ahora estoy en Canadá, donde el hockey sobre hielo es el objetivo. En Nueva Zelanda es el rugby. Y esos fueron años ocupados. Luego ejercí la abogacía durante 2 o 3 años y luego, influenciado bastante, como he dicho, por el ejemplo de mis padres y con su apoyo, no acepté una sociedad en un bufete de abogados ni me establecí, sino que me fui a Inglaterra, pensé que por un par de años, para explorar un poco más el mundo. Terminé quedándome fuera por 5 años, casándome con una italoamericana de Boston y consiguiendo finalmente un trabajo de tiempo completo enseñando literatura inglesa en Malvern College en Inglaterra. Y de hecho, si hubiera tenido riqueza familiar detrás de mí, podría haberme quedado allí, porque me encantaba el trabajo, me encantaba la labor, por razones demasiado detalladas para entrar aquí, pero luego volví a Nueva Zelanda y me asocié en un bufete de abogados y unos años después llegó la Comisión de Investigación de Nueva Zelanda sobre quiropráctica. Y yo era el abogado junior representando a la profesión quiropráctica allí. Mi abogado principal, quien también fue muy influyente en mi vida, era un hombre llamado Richard Craddock. Y esa comisión pensamos que duraría unos 3 o 4 meses debido al grado de ataque médico y al proceso que la comisión adoptó. En realidad tomó alrededor de 18 meses con mucho testimonio de pacientes y fue un evento bastante dramático. No obstante, como abogado, cuando terminó y volví a mi práctica normal, que había continuado de todos modos. Y fue solo a través de una serie de otros eventos que fui invitado a América del Norte por 6 semanas para hablar sobre la Comisión de Nueva Zelanda y su informe, lo que me llevó a venir a Canadá en 1982 solo por 2 años, diciéndole a mis socios de derecho en Nueva Zelanda que volvería, pero no lo hice. Y me quedé y descubrí en quiropráctica, ya sabes, una profesión que tenía gran mérito, pero que aún estaba bastante poco desarrollada, y pude ver que a lo largo de mi carrera este iba a ser un cliente muy valioso y muy divertido para trabajar con y para. Y eso es lo que hice. Y como sabes, después de representar a la profesión para los canadienses, luego durante unos 30 años publiqué el informe quiropráctico cada par de meses, como una especie de resumen de investigación y profesional. Y luego me pidieron ayudar a formar la Federación Mundial de Quiropráctica. Eso fue en 1988 cuando se formó y fui su secretario general hasta 2015. Pero mencionaste en tu introducción demasiado generosa varias características, incluida la diplomacia, y creo que si miro lo que aporté a la profesión, más que nada fue diplomacia. Y aprendí eso en la Comisión de Nueva Zelanda, donde tuvimos que persuadir a una comisión muy médica de que la quiropráctica era excelente. Y no se logra eso entrando a una sala y diciendo, la quiropráctica es excelente. Es más complejo que eso. ¿Quieres que amplíe un poco sobre eso? Lo agradecería. Estamos hablando de diplomacia y de tratar de ser convincente en nombre de la profesión quiropráctica. Lo que encontré como una debilidad, una especie de debilidad positiva en la profesión quiropráctica, es que los quiroprácticos aman tanto su profesión que evidentemente son parciales y exagerados cuando intentan presentarla a otras personas. Ahora soy abogado y con mi formación como abogado, sabes que hay 4 conjuntos diferentes de hechos. Están los hechos tal como los presentas para tu cliente y lo que tu cliente te dice, y en este caso eso podría ser la profesión quiropráctica diciendo, David, este es el mensaje que queremos dar. Luego está el conjunto de hechos del otro lado y en este escenario
Eso sería la profesión médica oponiéndose. Luego están los hechos tal como los encuentra el juez, que son diferentes nuevamente, y en este escenario eso sería el gobierno o la compañía de seguros o lo que sea. Y finalmente están los hechos reales, que son diferentes de todos los demás. Y si estás representando a la profesión quiropráctica y entras por la puerta, muy entusiasmado con la quiropráctica, serás descartado inmediatamente de la misma manera que el cirujano que viene y dice todos necesitan cirugía, va a ser descartado. Y entonces la diplomacia está en el corazón de la representación efectiva de la profesión. Y supongo que para los propósitos más amplios de este podcast, realmente es así en la mayoría de las cosas en la vida, ¿no es así? Bueno, absolutamente creo que debemos asumir la responsabilidad de que sea cual sea el papel que tengamos en la vida, terminamos siendo embajadores de esos roles. Ajá. Entonces, puede estar a la cabeza de toda una profesión, como lo estuvo usted diplomáticamente, profesionalmente, o podría ser usted como quiropráctico o fisioterapeuta o lo que sea su profesión, pero al final usted es un representante de ella. Y al hacerlo hay una responsabilidad que puedes tomar y utilizar para elevarlo o puedes bajarlo dependiendo de cómo lo enfoques. Y hay dinamismo en eso. Eso es parte del arte y eso fue parte de tu gran fortaleza que aprendí desde el principio cuando nos conocimos. A menudo me preguntan y cuando estoy enseñando mis cursos de rehabilitación sobre cuánto tiempo deberías hacer este procedimiento o estos ejercicios. Y siempre respondo con la analogía. Sabes, es como un abrazo. Si es demasiado corto, es impersonal y si es demasiado largo, es incómodo. Ajá. Entonces, ahí radica el arte de la comunicación interpersonal y ya sea construyendo puentes o bajando puentes y haciendo la comunicación y la interacción humana más cercana y más íntima y más positiva y agradable o no. Bueno, sí, completamente. Y por supuesto, una de las razones por las que la profesión quiropráctica ha florecido es que en promedio hay mucho más contacto humano y empatía entre quiroprácticos y sus pacientes que entre otros profesionales de la salud y sus pacientes. Y eso fue algo que vi muy temprano. Luego experimenté cuando recibí atención quiropráctica yo mismo. Y como sabes, en algún momento me di la vuelta y me casé con un quiropráctico. Así que sé un poco sobre esto. Sí, tienes mucha experiencia en múltiples niveles con la profesión quiropráctica y espero que estés hablando de la maravillosa, brillante y mágica doctora Sara Borges, quien será otra invitada en nuestro próximo podcast. Ajá. Entonces, también mencionaste tu experiencia en deportes y sé sobre bueno, hemos sido amigos durante mucho tiempo, así que conozco tu experiencia tanto en rugby como también una pasión común de ambos, incluso con el surf. Pero pensé que tal vez podrías tener algunas ideas de cómo los deportes y también el trabajo en equipo fueron y tal vez qué impacto eso pudo haber tenido, además de tu entorno familiar positivo, en moldear tu personalidad y tu manera de conocer y conectar con la gente. Son probablemente más significativos de lo que me di cuenta. Tengo dos pensamientos al respecto. En primer lugar, jugué durante la escuela y después de la escuela y como joven muchos deportes de equipo y a un nivel significativo. Y así que estas fueron experiencias realmente fundamentales y el trabajo en equipo estaba en el centro de ello. Y el entendimiento de que lo que pudieras hacer solo lo harías mucho mejor y la experiencia es mucho mejor compartida con un equipo, con otros. Así que ese es un lado de ello. La otra cosa es que siempre me ha encantado correr.
De hecho, esta mañana, bastante temprano al amanecer, estuve haciendo 8 kilómetros en una hermosa mañana soleada en Canadá a finales del verano. Y correr nunca ha sido difícil para mí en el sentido de que siempre me ha encantado. No soy tan bueno en eso, pero he hecho Nueva York y Boston varios maratones y me ha encantado con el tiempo, pero el entrenamiento y la disciplina y el compromiso y ver la mejora gradual, la mejora con el tiempo y ver lo que hace para todos los aspectos de tu vida, eso también ha sido una verdadera experiencia de aprendizaje. Creo que Una de las verdaderas lecciones de la vida es cómo la aplicación constante te llevará a un lugar maravilloso al final. Pero si intentas llegar demasiado rápido o eres inconsistente y no tienes esa autodisciplina, no alcanzas ese lugar. Y ahora te estoy sermoneando. Lo sé, dado lo que has hecho en tu vida interprofesionalmente y en general, sabes esto bien. Pero eso es algo que aprendes del deporte, que, por ejemplo, en el rugby tienes, supongo que en cualquier tipo de fútbol, tienes un pie natural, que para mí era patear con mi pie derecho. Y luego el objetivo, si vas a alcanzar un nivel de élite, es ser igual de bueno con el otro pie. Y luego si practicas de la manera correcta y el tiempo suficiente, aquí llegas al punto donde tu pie izquierdo es mejor que tu derecho. En otras palabras, esa aplicación con el tiempo y la práctica y perseverancia terminas mejor que tu estado natural. Bueno, creo que sí, está perfectamente dicho. Lo que me gusta decir es que hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro, pero especialmente en mis cursos de DNS siempre me gusta compartir porque en mi trabajo con la Escuela de Rehabilitación de Praga era un modelo que se basaba en calidad de la función en lugar de la calidad de la función en lugar de la cantidad de la función. Y la cantidad era mucho más fácil para tus evaluaciones, para ver si podías levantar, ya sabes, 50 kilos versus 40, si podías hacer 20 repeticiones versus 10. Eso fue fácil, pero realmente definir y luego mejorar la calidad de tus patrones de movimiento y tu eficiencia en la capacidad de amortiguación de tu caminar, tu movimiento, esto fue difícil, pero a medida que se hizo más claro lo que es y cómo se siente y cómo se ve, esto es importante. Y así, con el tiempo me di cuenta de que la práctica en sí misma no hace la perfección. La práctica perfecta hace la perfección. Y descubrí que esta afirmación era de Vince Lombardi, el gran entrenador de los Green Bay Packers. Y para aquellos que son fanáticos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, es su trofeo el que lleva su nombre, que se entrega al ganador del Super Bowl cada año, el trofeo Vince Lombardi, y así la calidad cuenta y el carácter cuenta. Y lo que me mostraste, me guiaste. Cuando nos conocimos, creo que fue en el verano de 1993, quizás, o 94, en México, Cancún, en un evento de la Federación Mundial, y en ese momento estaba interesado en abrir y comenzar la Asociación de Quiropráctica de Eslovaquia porque realmente solo quería unirme, pero no había una. Entonces mi esposa, en ese momento, Hanna, siendo eslovaca, dijimos, bueno, intentemos hacer esto y hacer algo por la profesión. Y fuimos allí y algunos de especialmente los presidentes europeos de sus asociaciones, que eran desde hace mucho tiempo, peleadores de bar de toda la vida políticamente para lograr cosas y sobrevivir en entornos hostiles, no eran tan acogedores. Pero nunca olvidaré que nos apartaste y te sentaste y esencialmente querías simplemente darnos la oportunidad de conocernos y decir, ya sabes quiénes son ustedes y por qué considerarían esto. Y fue tan agradable, nunca lo olvidaré porque fue tan cálido y nos permitió simplemente ser nosotros mismos.
Hubiera sido muy fácil sentirse intimidado. En ese momento tenía un profundo miedo a hablar en público y era algo que no sabía si alguna vez superaría. Y recuerdo que me pidieron que simplemente me levantara e invitara a mí mismo. Y tenía a David Chapman Smith y tenía al presidente de la Federación Mundial y este grupo de personas sobre las que había leído y admirado, y ahora querían que me levantara y hablara sobre por qué estaba allí, y todavía estaba tratando y estaba en ese momento cuando descubrí que iba a tener que levantarme, estaba seriamente dudando por qué había venido a México para comenzar esto. En ese momento parecía una idea extremadamente mala, pero no, a pesar de eso, la única manera en que realmente crecemos es saliendo de nuestra zona de confort. Y podría haber estado mucho más fuera de mi zona de confort, pero luego terminé regresando. Tomé cursos de oratoria y descubrí, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, y en realidad se volvió muy agradable. Pero creo que esta es parte de la razón por la que hemos creado este Access Optimists, para entender cuáles son tus barreras, cuáles son tus fortalezas y cómo sigues creciendo. Veo eso por ejemplo, a medida que continúas desafiándote en tu correr. Y tú, bueno, yo cumpliré 67 en un par de días, y creo que tú eres alrededor de una década mayor que yo, algo así. Y vemos que no es esta idea de desafiarte y competir. Y cuando digo competir, en la vida competimos a veces con otros, pero nuestra principal competencia, creo, es con nosotros mismos. Y así te veo aquí como un corredor que sigue desafiándose a sí mismo, y es solo, pero para mí es, ya sabes, es carácter, ayuda a definir el carácter. Y Craig, solo un pequeño comentario sobre competir. Esta es realmente un área muy interesante porque, dado lo que hacen los quiroprácticos, y dada la enorme prevalencia de trastornos neuromusculoesqueléticos en todo el mundo, los niveles de discapacidad por dolor de espalda, dolor de cuello, todas estas cosas, hay más que suficiente trabajo para quiroprácticos, fisioterapeutas y cualquier otra persona en estas profesiones auxiliares que trabajan en ese campo. Así que para mí, toda esta idea de la competencia y la preocupación por eso es una reacción exagerada realmente para la profesión. Y esto es en realidad, creo que una cosa importante personalmente también es, en lugar de enfocarse demasiado. Obviamente tienes que conocer la competencia, pero en lugar de enfocarte demasiado en eso, simplemente sigue con el trabajo, haz lo que haces bien, haz lo que dijiste que ibas a hacer. En otras palabras, actúa, sé honesto contigo mismo, y eso es lo que cuenta, en lugar de intentar superar o preocuparse por la oposición o la competencia. 100% de acuerdo. De hecho, la gente podría no creerme, pero en realidad acabas de darme pie a un siguiente tema que realmente me gustaría discutir contigo. Y esta es la competencia en las profesiones de la salud, especialmente, por ejemplo, entre fisioterapia y la profesión quiropráctica. Y me gusta usar como ejemplo al hombre que considero el fisioterapeuta más famoso de la historia, que es Robin McKenzie. Entonces, Robin McKenzie estaba allí a la vanguardia, siendo también neozelandés, a la vanguardia de la Comisión de Nueva Zelanda, tratando de bloquear a los quiroprácticos de entrar en el sistema de salud socializado con su admisión en el sistema. La primera vez que lo escuché hablar fue en la American Back Society, cuando yo era bastante nuevo en la práctica en los años 80. Y él estaba en un panel y le hicieron una pregunta: ¿cuándo es apropiado utilizar un quiropráctico? Y él dijo muy francamente en ese momento, bueno, eso es muy fácil, nunca. Pero con el tiempo él cambió. Y cuando digo
que cambió a lo que fue la posición más extrema, que jamás escuché un cambio de 180 grados con el tiempo. Es algo que observé personalmente. Él primero conoció y vi pero creo que se enamoró del doctor Gary Jacob, quien es un amigo mutuo nuestro, un quiropráctico que es brillante y también una de las personas más divertidas y más ingeniosas que he conocido en mi vida. Seguro. Y a él, y así con su encanto, con su intelecto, pudo convertirse en el primer quiropráctico que fue un terapeuta certificado, Mackenzie. Ajá. Significa que fue hasta Nueva Zelanda. Se entrenó con Robin y se convirtió en uno de los instructores clave de Robin y creo que también en una de las personas clave con las que hablaría sobre temas. Y con el tiempo, él también continuó siendo instructor en la American Back Society, que era una sociedad multidisciplinaria con quiroprácticos, fisioterapeutas, médicos y psicólogos. Y todos trabajábamos juntos con la idea de tener un trabajo en equipo y enfocarnos en el paciente. Y con eso llegué a conocer a Robin y luego terminó escribiendo, siendo autor de dos capítulos de Mackenzie en mi libro de texto sobre la parte baja de la espalda, que se publicó en 2006, mi libro de texto sobre síndromes de la parte baja de la espalda. Y así nos conocimos en nuestras reuniones y reuniones anuales y luego también nos convertimos en una especie de amigos por correspondencia con correos electrónicos de ida y vuelta. Y una vez lo estaba contactando porque, y creo que puedes saber, había pensado después de que mi libro estuviera terminado en obtener un título en fisioterapia y solo para poder ser más un embajador entre las dos profesiones porque todavía había mucha animosidad. Ajá. Y yo había pasado por mis estudios con el profesor Handai Levitt en la escuela de Praga para trabajar con y hacerme amigo de y aprender junto con brillantes fisioterapeutas. Y simplemente para mí fue tan decepcionante esta división y pensé que tal vez debería obtener un título para poder ayudar a cerrarla. Y me convenció de no hacerlo un fisioterapeuta muy brillante diciendo, sabes, con tu instrucción, tu formación en quiropráctica y tu formación en la escuela de Praga ya no vas a aprender nada. Muy cierto. Y esto fue Sandy Burkhardt, doctor. Entonces, déjame añadir solo un poco. Sí. Un poco sobre Robin, a quien también llegué a conocer bien. Así que él, de vuelta en la Comisión de Investigación de Nueva Zelanda a finales de los años 70, decía que estaba totalmente en contra de la quiropráctica. Esa fue una era, por supuesto, en la que el mundo médico no creía ni sabía nada sobre los problemas biomecánicos. Y por un lado tenías a Robin tratando con su manera de corregir problemas biomecánicos a través de la postura y algo de terapia manual. Y tenías a los quiroprácticos usando su ajuste, su manipulación espinal. 30 años después estaba dando conferencias para Robin en sus programas en Estados Unidos también y ahora nos ha dejado, por supuesto, pero en mi biblioteca tengo con orgullo una copia firmada de su libro. Es instructivo saber que fue opuesto por el mundo médico y de fisioterapia, tanto como por la quiropráctica. Cuando llegó a los Estados Unidos, estaba predicando extensión en un mundo que creía en la flexión, y él era de la pequeña y vieja Nueva Zelanda. Y fue muy maltratado hasta que encontró a sus patrocinadores en el sur de California y se reconoció la calidad de su trabajo. Pero para pasar de eso al tema más amplio del que estamos hablando, la competencia. Durante todo el tiempo que estuve representando y siendo parte de la profesión quiropráctica, miraba al sur de la frontera hacia los Estados Unidos y ver las batallas legislativas que estaban ocurriendo, ya fuera en Texas o California o donde fuera, donde los quiroprácticos estaban recaudando dinero y haciendo lobby para que los fisioterapeutas no pudieran usar la manipulación espinal. Sabía que al final eso nunca ganaría, pero yo no estaba en esos mercados locales y la política es política.
pero al final eso estaba destinado al fracaso y era solo una protección descarada del territorio en la que muchos grupos se involucran, pero al mismo tiempo estaba observando el Reino Unido, Inglaterra y Europa. Y en Inglaterra tenías la profesión de fisioterapia, la profesión quiropráctica y la osteopática, que es más tradicional allí sin medicina, todas uniéndose y diciendo: deberíamos ser los socios lógicos trabajando juntos. Sí. No queremos que los médicos intenten hacer manipulación espinal u otros tipos de terapia manual. No están capacitados para eso, no saben lo que están haciendo. Es lógico, basándose en la evidencia, en las habilidades y en la satisfacción del paciente, que deberíamos trabajar juntos. Hay más que suficiente trabajo para todos nosotros. En lugar de pelear entre sí, trabajar Excelente. juntos realmente en una conspiración para asegurarse de que la medicina siga haciendo lo que hace, en lugar de intentar decir que queremos todo, incluida la atención médica manipulativa. Sí, perfecto. Una de las cosas una de las últimas notas que Robin me envió, él dijo: sabes, vas a encontrar a aquellos en ambos lados del pasillo en quiropráctica y fisioterapia que estarán en contra de cualquier tipo de colaboración. Y lo que yo digo es que se fastidien. Él dijo: siempre recuerda esto, que existimos por el paciente. Y nunca olvidaré esa declaración de Robin, y lo aprecié mucho. Y él también, bueno, hablé con él una vez un poco sobre ti y fue tan elogioso en su comentario, en sus pensamientos. Simplemente dijo: David es tan brillante, es tan maravilloso. No empezamos bien, pero llegamos a conocernos realmente y a apreciarnos mucho y a formar una muy buena amistad, una relación muy agradable. Así que Es muy amable de tu parte decir eso, pero basta de hablar de mí así. Para terminar con Robin, Sí. en 1997 tuvimos la Federación Mundial, 1999 tuvimos la conferencia de la Federación Mundial en Auckland, Nueva Zelanda, y tuvimos de vuelta a los miembros de la comisión y a muchos de los grandes jugadores antes de esa comisión, incluido Robin. Y recuerdo que aceptó esa invitación, subió al estrado ante una audiencia de quiroprácticos, hablando sobre su historia, pero diciendo que gane el mejor. Mira cómo evolucionó incluso entonces. muy bien. Así que yo, lo que ha pasado ahora, sé que te has retirado de la profesión hace 10 años. Ajá. ¿Has tenido algún impacto o has tenido alguna participación o que has visto con la Federación Mundial y su evolución? Bueno, creo que sabiamente me retiré por completo, habiendo sido la cara de la organización durante casi 30 años. Era justo y apropiado para mi sucesor, Richard Brown, que me apartara completamente. Y francamente, aunque he amado mi carrera con la quiropráctica, he dejado en pausa muchas otras cosas. Y soy un hombre con 8 hijos y 18 nietos, directamente y a través de mi segundo matrimonio, así que hay mucho sucediendo. Solo he observado la WFC desde lejos, leyendo sus informes trimestrales. Recientemente estuve en su último congreso. Estos ocurren cada 2 años y este fue en mayo en Copenhague, Dinamarca. Ajá. Y la razón por la que fui a eso fue que mi sucesor, Richard Brown, se estaba retirando y un tercer secretario general iba a entrar, un hombre llamado Brad Barrow de Sudáfrica. Y quería conocerlo, felicitar a Richard. Y por supuesto fue maravilloso. Me puse al día con muchos viejos amigos y muchos antiguos lectores de mi informe quiropráctico. Y así que tuve un gran tiempo allí. La federación ha ido de fortaleza en fortaleza. Y creo que hay varias razones para eso, pero una es que siempre ha tenido en su núcleo el desarrollo y apoyo de la investigación,
que en el mundo de la salud es básicamente publicidad. Quiero decir, es más que eso, pero es el equivalente a la publicidad en el resto del mercado. Si quieres llegar a algún lado, si eres de la profesión médica o de la profesión quiropráctica o de cualquier otra, es mejor que estés haciendo investigación y publicando resultados interesantes. Entonces, la conferencia bianual de investigación de la Federación Mundial es la más grande, con la mayor cantidad de premios otorgados internacionalmente en quiropráctica. Y eso ha sido importante. La otra cosa es que ha sido un muy buen foro para resolver, de todos modos, las diferencias en la profesión. Sabes, eso es algo continuo que nunca puedes resolver completamente, tienes que gestionarlo. Pero lo muy bueno del liderazgo en el Consejo de la Federación Mundial es que no hay facción en la profesión, no hay nación, no hay asociación, no hay interés especial que tenga control sobre el Consejo. Solo hay 3 estadounidenses en él y uno de ellos es del ICA. Los otros 2 son del ACA. Luego tienes la misma cantidad de canadienses. Hay europeos, australianos, Sudáfrica. Lo que tienes es un equilibrio donde las únicas cosas que avanzan son las que son sensatas y decididas por ese consejo. Así que eso ha sido muy útil. Ahora mismo, por supuesto, la Federación Mundial está en esa interesante fase de transición, donde el tercer y nuevo secretario general acaba de comenzar el 1 de julio. Él realmente vino a Canadá por un par de días para visitarme, lo cual aprecié, mostrando un verdadero interés en la historia de la organización para ayudar a fundamentar sus planes para el futuro. Pero para terminar con la Federación Mundial, hablaste sobre conocerme a principios de los años 90. Sabes que en esa etapa, 92, 93, no había colegios de quiropráctica en el mundo fuera de América del Norte y luego uno en Australia, Inglaterra y Sudáfrica. Había 2 quiroprácticos en Brasil. Sabes, hoy hay 1,750 y hay 4 escuelas. No había crecimiento en México en absoluto. Ahora hay 3 escuelas. 2 de ellas son escuelas estatales completamente financiadas por el gobierno. Podría recorrer el mundo. Lo que sucedió en los años 90 es que la profesión se estaba volviendo verdaderamente internacional, en el sentido de que incluso las universidades estadounidenses tuvieron que sentarse y ver que algunas de las internacionales estaban generando más investigación de calidad y más impulso que ellas mismas. Y eso fue algo completamente nuevo. Entonces, estar en la Federación Mundial fue fantástico y sé que he contribuido bastante a la profesión, pero ha sido completamente una situación en la que todos ganan. Puedes imaginarme a mí, un joven abogado, un poco cansado de los litigios con compañías de seguros y corporaciones, descubriendo la profesión quiropráctica. Perdedor con un gran caso madurando, creciendo. Mis oponentes iban a ser el mundo farmacéutico y la profesión médica. Puedes pensar en algo mejor como oportunidad para montar ese caballo y entonces durante mi carrera vi a la profesión madurar y crecer, pasando del punto donde podría haber fracasado a ahora no puede fracasar. Es solo una cuestión de cuán grande va a ser. Entonces, fue maravilloso ser parte de eso. Y este podcast trata en parte sobre la excelencia. Creo que mientras me preparaba para ello, uno de los mensajes que quería dejar es que aunque claramente hay un lugar para la excelencia en el sentido de una estrategia fina, una estrategia inteligente, hacerlo bien, es mucho más importante simplemente establecer metas razonables y alcanzarlas.
Sabes, cuando eres joven, piensas que hay un mundo brillante allá afuera y cómo vas a competir. Cuando entras en él, descubres que la mayoría de las personas no hacen lo que dicen que van a hacer. Que aquí hay mucha incompetencia y que si simplemente te fijas metas razonables, tienes la autodisciplina para hacerlo, cumples tus plazos, haces lo que dijiste que ibas a hacer. El mundo es tuyo. Y eso puede aplicarse a toda una profesión, ya sabes, si dices que vas a desarrollar guías clínicas nacionales basadas en evidencia, hazlo bien. Lo cual hicimos a principios de la década de 1990 en los Estados Unidos y Canadá. Si dices que es importante entrar en el BA y comenzar a investigar allí, reunirte con colegas médicos y establecer residencias, fija los objetivos, trabaja para ello, construye el equipo, hazlo. Y no se trata tanto de brillantez como de consistencia, y de hacer el trabajo. Bueno, dije durante mucho tiempo que el carácter es la capacidad de seguir adelante después de que la inspiración inicial ha pasado, ¿verdad? Sí. Porque es fácil decirlo cuando tienes esta gran idea, pero luego, después de que pasa, dices, oh, Dios mío, ahora qué he dicho, ahora qué he hecho, ahora necesito arremangarme, ¿no? Por pasar por esto, hacerlo. Bueno, nunca me ha gustado la planificación estratégica, pero es algo por lo que tienes que pasar. Y desde el primer plan estratégico en el que participé, tenía un pequeño dicho en la parte superior: todas las ideas brillantes degeneran en trabajo duro. Esa fue una que mantendré y te la atribuiré. Me gustó y me encantan las citas. Y me inspiran las grandes citas. Y esa es una cita basada en la realidad y la experiencia muy práctica. ¿Qué piensas sobre estoy inspirado por nuestro actual presidente de WFC, a quien creo que ambos conocemos bien, en la doctora Kendra de Silva? La conocí, creo que la había conocido en la reunión de la Federación Mundial hace años, pero luego tuve la oportunidad de dar una conferencia en Sudáfrica como orador principal para su asociación y luego ir y ella me invitó a enseñar cursos de DNS allí que ella ayudó a organizar. Así que nos quedamos con ella. Pasamos un gran tiempo con ella y de hecho me refirió pacientes que eran casos muy complejos a los que volé de regreso a Sudáfrica para atender. Pero sentí que ella era un personaje tan fuerte, una personalidad tan fuerte, tan maravillosa y tan humana y accesible para conocer, y creo que ha sido una persona perfecta para ser líder en la profesión. Pensé en preguntarte un poco sobre tu experiencia con Kendra. Sí, sabes, Kendra está teniendo una carrera maravillosa. Fue presidenta de la Asociación Sudafricana 2 veces. Aproximadamente de 5 a 10 años antes de que me jubilara, cuando estábamos construyendo capacidad en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, estuvimos muy cerca de que Kendra y su familia se mudaran a Suiza y de que ella tomara un puesto en la OMS. Así de altamente pensábamos de ella, y eso solo se vino abajo por razones realmente estúpidas de presupuesto financiero administrativo dentro de la Organización Mundial de la Salud. Simplemente seguían fallando en tomar decisiones dentro del plazo prometido. Y aquí estaba Kendra con un esposo y con hijos en edad escolar, y no podía simplemente seguir esperando, así que eso fracasó. Pero el mero hecho de que ella estuviera lista para tomar eso muestra lo mucho que la valorábamos, y lo amplias que son sus habilidades. No hay tantos quiroprácticos que entrarían en un puesto de política en la Organización Mundial de la Salud. Bueno, creo que tiene perfecto sentido. Me parece que recuerdo haber escuchado algo de eso, esa historia. Sabía que ella estaba involucrada con los nuevos diagnósticos ICD-10 a nivel internacional, creo que como representante de la profesión.
y así ella siempre ha tomado la iniciativa, pero ves muy a menudo este tipo de líderes. Son naturales y son naturales y espontáneos en su personalidad y su calidez. Ellos pueden unir a las personas. Ahora, Craig, hemos hablado mucho sobre mí. No sé cuánto se ha contado de tu carrera en podcasts anteriores. ¿Alguna vez has hablado sobre algunos de tus trabajos en deportes? Una manera en que la gente fue volada por todo el país para ti cuando todo lo demás había fallado. No quiero mencionar los nombres de golfistas específicos y conocidos, pero algo allí también. Cuéntanos un poco sobre algunos de esos momentos emocionantes. Bueno, mi primera entrada en lo que realmente diría yo, porque siempre fui atlético, siempre disfruté los deportes y siempre disfruté la competencia y la camaradería de ello. Entonces, cuando comencé a practicar, estaba buscando tratar lesiones deportivas de inmediato. Y había tenido mi buena cantidad de lesiones, así que definitivamente podía verlo desde la perspectiva del paciente. Pero luego eso aumentó gradualmente con el tiempo. Así que mi primera incursión real en los deportes internacionales fue con la Federación Internacional de Powerlifting y había estado involucrado con la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, FEX. Había llegado a conocer muy bien al doctor Tom Hyde y entonces él me pidió que me uniera y participara con levantadores de potencia. Había estado trabajando con levantadores de pesas y levantadores de potencia en mi práctica. Y ese es un deporte loco. Sí, pero ya sabes, debido a eso, muchas veces encuentras ciertos deportes donde las personas que son excelentes, tu desafío no es hacer que salgan a hacer ejercicio como lo es con tus guerreros de fin de semana normales, por así decirlo, sino más bien hacer que se detengan un poco. Y para dejar de volver a lesionarse. Y eso era cierto allí para frenarlos y luego trabajar en la técnica. Y eso me dio la oportunidad de trabajar en eventos mundiales, incluso en campeonatos mundiales. Y así que fue genial ver el entrenamiento, ver la disciplina y enfrentar diferentes tipos de lesiones con eso. Así que ahí fue realmente donde comenzó. Y luego, después de eso, me involucré con el equipo de la Liga Nacional de Hockey y trabajé con los Tampa Bay Lightning durante varios años. Y creo que en muchos aspectos con respecto a la profesión, la parte más importante de eso no fue que yo estuviera involucrado con un equipo de la NHL, fue que no era el quiropráctico del equipo. Había una quiropráctica del equipo en Tampa Bay, lógicamente, y era una excelente quiropráctica y tenía un diplomado en quiropráctica deportiva y había ocupado ese puesto durante varios años. Yo ya había tenido mi formación con la Escuela de Rehabilitación de Praga y usando sus técnicas y también técnicas de medicina manual de Europa Central. Y así estaba interesado en la postura, la marcha y la calidad del movimiento. Y tuve la oportunidad de ver a algunos pacientes de emergencia cuando estaban aquí y me los refirió el gran Dick Vincent, como recordarás, el difunto gran Dick Vincent. Sí, ajá. Es quien fue un mentor, otro mentor mío, y también de Tom Hyde y Greg Dorr, quien es el doctor Greg Dorr, quien también ya ha estado en mi podcast. Así que terminé involucrándome con ellos. Pude resolver condiciones que otros no habían visto. Mi primera entrevista para mi podcast, que ya está disponible para que cualquiera la vea, fue con Kevin Weeks, quien es, ya sabes, el gran portero y ahora comentarista para ESPN y la red de la Liga Nacional de Hockey. Entonces él estaba con Tampa Bay y lo llevaron en avión en ese momento y habla sobre cómo sentía que su carrera estaba en peligro debido a su lesión de espalda. Y había sido tratado en Toronto y luego de donde era, de Scarborough y el área de Toronto. Y ya habían pasado por el ortopedista y el quiropráctico y el fisioterapeuta del equipo, el entrenador y el masajista. Así que, y nada había ayudado. Y él estaba comenzando su primera temporada. Y entonces me lo enviaron y respondió muy bien.
tendría 5 días para evaluarlos, comenzar a tratarlos, ponerlos en camino, llegar a un diagnóstico y luego enviarlos de regreso, volarlos de regreso. Y fue una estrategia muy buena y eficiente porque estos, ya sabes, estos jóvenes realmente en sus 20s, pero tan grandes atletas y con gran capacidad, tenían tantas presiones en casa. Y entonces el hecho de que pudieran ser llevados lejos y dejados para simplemente concentrarse en mejorar tranquilamente era muy importante. Y así funcionó bien. Y eso también creo me ayudó en mi futura enseñanza y luego tuve las mismas oportunidades para trabajar con la PGA después de una serie de conferencias en Australia. Me presentaron a un equipo que se encargaba de golfistas y estaba compuesto por quiroprácticos y fisioterapeutas y masajistas. Y teníamos a 25 de los mejores golfistas del mundo. Y para mí me trajeron porque mis conferencias tocaron un punto y sentí que había cosas de las que estaba hablando sobre la restauración funcional y de su sistema locomotor y el entrenamiento general y el equilibrio y el rendimiento, además de técnicas manipulativas y otras técnicas de tejidos blandos. Entonces era la combinación y entender ahora lo que en ese momento, en 2013, lo que nuestra investigación había mostrado sobre cómo el cerebro cambia con el dolor crónico y cómo puede volver a cambiar, cómo se mantiene adaptable si usas ejercicios correctivos con técnicas manuales. Y ese era mi mensaje y eso fue posible llevarlo a la Asociación Europea de Golf, al Tour Europeo y también al Pre-Tour de la PGA. Y de repente estaba en medio de un grupo donde teníamos a 3 de los chicos que tenían los títulos. Uno tenía el título británico, el título del British Open, ganó el título del Abierto de Estados Unidos y ganó el Masters y todos eran parte de nuestro grupo de 25, todos al mismo tiempo. Y así fue con este calibre de atleta, de golfista, con el que de repente tuve la oportunidad de trabajar y ayudar y realmente estar haciendo más rehabilitación 1 a 1 con ellos. Y luego también estaba enseñando a nuestro grupo, así que era como el profesor de nuestro grupo. Sí. Entonces, todas estas solo estas oportunidades vinieron a mí por estar abierto, compartir información, por querer ser el mismo tipo de compañero, profesionalmente que era cuando era compañero, cuando jugaba en la pequeña liga de béisbol, por ejemplo, era lo mismo que buscaba, ser parte de algo más grande y hacer tu parte y ser respetuoso y amable y dejar y no construir puentes o no construir barreras. Siempre es sentido que la quiropráctica deportiva proporciona un modelo maravilloso para la profesión en general. Y mis últimos años con la Federación Mundial fueron trabajando de cerca con FIX para intentar ayudarlos. Porque a pesar de su pequeño grupo de voluntarios dedicados, nunca realmente habían tenido personal o una oficina o la capacidad de construir y crecer hasta donde deberían estar. Y la quiropráctica deportiva es tan importante porque, veamos si puedo recordar las razones. Había 3 razones clave que siempre solía dar. Veamos si puedo recordarlas, ¿sabes? Pero una es que es colaborativo. En otras palabras, se trata del paciente, no de ti. Y más te vale aprender eso o no llegarás a ninguna parte en la quiropráctica deportiva, donde tienes al atleta y a su entrenador en el centro de la rueda y luego los radios hacia el quiropráctico, el nutricionista, el ortopeda, bla, bla, bla. Así que es colaborativo, lo cual claramente es vital para el futuro. En segundo lugar, tienes que tener una caja de herramientas. ¿Sabes? Tanto como la gente dice, y estoy totalmente de acuerdo, que el núcleo de la profesión quiropráctica es y siempre debe ser el ajuste. La gran mayoría de las oficinas quiroprácticas deberían estar ofreciendo buenos ajustes. Sí. Pero en el modelo quiropráctico deportivo, al cual la profesión en general debería orientarse cada vez más, tienes una caja de herramientas más grande, tienes que saber sobre tejidos blandos, tienes que conocerte, tener todas estas otras cosas que pueden adaptarse. Sabemos que a un nivel de élite,
donde estás en un, digamos, equipo en las Olimpiadas, puede que solo estés ajustando. Pero para todo tu trabajo en equipo, todo lo que te lleva allí, tienes que poder ofrecer un servicio mucho más completo que eso. Así que es interdisciplinario. Hay una amplia caja de herramientas. Y veamos. No puedo recordar allí. Sí, la otra es que en el mundo moderno los atletas son realmente tus héroes, tus estrellas. Entonces, el tipo de personas de las que hablas, jugadores de la NHL, NFL, todos tienen a su gente ahora también, pero en las últimas Olimpiadas hemos tenido equipos de quiroprácticos allí. Los atletas han insistido en que vengan. Y la organización que dirige Kent Greenawalt sobre, ya sabes, buena publicidad para la quiropráctica. Si miras lo que hacen, un gran porcentaje de ellos son atletas prominentes. Así que ya sabes, esa es otra razón para que los quiroprácticos se involucren cada vez más en ese campo también. Absolutamente. Bueno, David, hemos llegado al final de nuestro tiempo y simplemente no puedo agradecerte lo suficiente como mi amigo de toda la vida, como mi mentor, como alguien a quien siempre he admirado y sigo admirando. Gracias por darte un tiempo de compartir información con nosotros y con nuestra audiencia y te deseo todo lo mejor. Y estaré en contacto porque no hemos hablado lo suficiente personalmente durante mucho tiempo. Así que estaré en contacto contigo en un futuro cercano para tratar de ponernos al día. Bueno, muchas gracias, Craig. Ha sido un placer. Y a cualquiera que esté viendo esto en su debido momento, y sea miembro de la profesión quiropráctica, no me necesitan para decírselo, pero lo haré. Hicieron lo correcto, eligieron la correcta. Qué gran profesión es. Y hagan su parte para hacerla crecer. Gracias. Adiós a todos. Gracias, David. Gracias por sintonizar este episodio de The Aces Optimist Show. Nos vemos en el próximo.